2 del martes 4 de junio, con mucha agua. Winnie, la ingeniera Gloria Ceballos, debe estar esperando por usted para hacer los reportes del lugar. Ayer agua va a seguir. Tenga pendiente las informaciones sobre este cruce de vaguada con... ¿Cuál es el otro fenómeno? Una vaguada y un frente. Un frente... que no es frío, otra no. cosa. No. Ahí hay dos moriquetas cruzándose. Pero bueno. Una situación atmosférica ahí. Jaime Ariste Escuder está por aquí con nosotros, como anunciamos temprano, economista, matemático. Eso es muy inteligente, va a ser matemático o físico. Esto es más brega que el caray. Doctorado en matemáticas. No. Ay. Doctor Jaime Ariste Escuder, buenos días, bienvenido a Diario, qué bueno. Un placer estar aquí con todos ustedes y con el maestro de las efemérides irreverentes. Sí, o sea, yo no me las pierdo. No me diga eso. No me las pierdo. Eres tú. Irreverente, ¿verdad? Irreverente. Sí. No, pero son extraordinarias. Una Lo capacidad puede llamar narrativa muy buena, realmente. Lo puede llamar parejero dentro de No, eso es lo mínimo que él llama a los demás. Sí, acaba con quien sea. Pero oye, perfectamente. No, yo me voy ya. Pero muy bien. Ustedes hacen un súper equipo, realmente. Gracias, Jaime. Jaime, la reforma fiscal, hay un conjunto de reformas, pero la que duele, la que todo el mundo, así como el COVID, que ha vuelto el COVID, nadie cree que le pegue, es lo relativo a la reforma. Hay sectores con poder para distanciarse, evadir, eludir, buscar la vuelta, y otros, los de clase media, que no tenemos posibilidades. ¿Y qué necesitamos? ¿Cuánto necesitamos como país, como gobierno, para evitar el colapso? ¿Y cómo buscar? ¿De dónde buscar para que no sea un rebú en el país? Bien, en primer lugar, gracias por la invitación. Y a partir de ahí, pues señalar que para hacer el análisis de las finanzas públicas, lo primero es que como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que queremos en términos de servicios provenientes del Estado. Porque si estamos hablando de que se requieren ingresos para el Estado, es porque hay una sociedad que está demandando gastos. Está demandando gastos por parte del Estado. Y ahí habría que analizar qué determina los gastos, qué determina el gasto social, qué determina el gasto de infraestructura, y desde ese punto de vista tenemos que analizar, cuando tenemos una sociedad donde no puede suplir el mercado correctamente a aquellas personas de menores ingresos los servicios de educación, pues entonces necesitamos educación. Cuando no puede suplir los servicios de salud, entonces necesitamos salud. Cuando no puede suplir servicios de justicia privada, se necesita entonces justicia pública. Cuando se tiene la necesidad de suplir seguridad pública, entonces también necesitamos. Cuando se necesita una defensa, entonces necesitamos. Todo eso son elementos que hay que ponerlo por el lado del gasto. Esos son elementos que cuando tú lo colocas junto con los gastos de infraestructura que tú requieres, entonces tú determinas el nivel de gasto. El nivel de gasto actual de la República Dominicana está entre 17 y 18% del Producto Interno Bruto. 17 y 18% del Producto Interno Bruto, cuando tú lo comparas con otros países, te das cuenta de que no es un gasto extraordinariamente alto, pero es lo que la sociedad ha ido justificando a lo largo del tiempo, entre 17 y 18%. Ahora, el problema es el lado de los ingresos. Por el lado de los ingresos, lo que tenemos es... Pero la presión fiscal no llega a esos niveles. No, claro. Tú tienes un desequilibrio entre el gasto y la recaudación. Es correcto. Y ahí es que caemos en la presión tributaria. La presión tributaria es de alrededor del 14 al 15%. Es decir, que tenemos como promedio, a lo largo de los últimos 20 años, un déficit que va entre 3 y 3.5% del Producto Interno Bruto. Y eso se cubre con financiamiento local, financiamiento internacional. Y ha ido generando un nivel de deuda del entorno del 60% del Producto Interno Bruto, cuando tú añades también la parte del sector público financiero. Entonces, cuando tú tienes una situación como esa, tú llegas a la conclusión de que, queremos subir más el gasto o podemos mejorar ese gasto. Entonces, eso es lo primero. Antes de tocar los impuestos, vámonos a quedar en el gasto. En el gasto, entonces, tú tienes que preguntarte, ¿podemos nosotros, cuando analizamos el gasto, eliminar algunas partidas? Hay algunas partidas que no aportan al contribuyente, y ese es un instrumento analítico que hay que poner sobre la mesa.
¿cuál es el conjunto de gastos que no está aportando nada al contribuyente? Aquellos gastos que no están aportando nada, lo eliminamos. Primer elemento. Luego está aquellos gastos que... En el cuaderno lo elimina. Exacto. En la práctica no. No, porque eso tú lo tienes que poner como sociedad. Es una discusión de la sociedad. Hay grupos de poder que están ahí involucrados con lo que son las preferencias de los votantes, las preferencias del pueblo en términos generales, que hay una representación buena o mala en el Congreso, y todo eso surge un determinado nivel de gasto. Entonces, estamos analizando es cómo tú puedes evaluar los gastos de manera tal que tú puedas decir, esto lo podría eliminar o esto lo podría mejorar. Por ejemplo, ahí con un análisis costo-beneficio tú puedes determinar cuáles gastos tú pudieras ir achicando porque sencillamente no están aportando nada al desarrollo económico y social. Hay obras de infraestructura que tú la vas a requerir. Por ejemplo, toda economía necesita obra de infraestructura. Toda economía necesita puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, planta eléctrica, cuando hay distorsiones en el mercado que tú las requieres en un determinado momento, como es el caso de Punta Catalina, que es la principal fuente de generación de electricidad de la República Dominicana, la empresa eléctrica más rentable del país, $250 millones de beneficios al año, que suple casi el 30% de la electricidad y que obviamente es la más competitiva, está en los números 1 y 2 en la lista de méritos. Echaste un pleito que los peledeístas no tuvieron el valor dichado. Bueno, vamos a entrar ahí ahorita, vamos a seguir con la reforma. Y puedo, no, fuiste exitoso. Y puedo. El presidente en el 27 te felicitó. En dos ocasiones. Julián, en dos ocasiones lo ha dicho. Con la reforma. Entonces, no, pero es una obra de infraestructura. Importante, pero vamos a ir es ahorita. una obra de infraestructura importantísima. Entonces, tú tienes que hacer esos análisis. Entonces, cuando tú lo analizas todo, tú dices, ok, podría yo recortar medio punto, pero hay otra presión que me lleva a subir un punto y al final tú te pudieras quedar con ese 18% de nivel de gasto. O sea, tú puedes hacer subidas, bajadas, podrías hacer recortes, pudieras mejorar, pudieras racionalizar, pudieras hacer más eficiente el gasto público, pero no creo que tú lo puedas bajar más de ese 17, 18% que tenemos nosotros acá. Incluso hay presiones donde tú dices, bueno, necesitas un punto más de salud, necesitas por lo menos entre 0.5 y un punto adicional para la capitalización del Banco Central, es decir, que ahí tú necesitas recursos. Pero por el lado del gasto tú pudieras decir, pero yo pudiera recortar el gasto del déficit del sector eléctrico y poner a pagar a todo el mundo. Entonces, esas son precondiciones a la reforma tributaria. Entonces, precondiciones a la reforma tributaria son hacer más eficiente el gasto público, determinar realmente cuál es el nivel que necesitamos como sociedad para poder crecer de forma sostenida en materia, por ejemplo, de inversión pública. Recuerden que la inversión pública ahora mismo la tenemos entre 2 y 2.5%, cuando el general Trujillo la tenía en un 8%, el presidente Balaguer 7% del Producto Interno Bruto, y luego fue cayendo y ahora la tenemos entre 2 y 2.5%, y se necesita una presión tributaria de alrededor de 4%, una inversión pública de alrededor de 4%. Pero una precisión para... Sí. Porque ahí hay unos entusiasmos con la dictadura y la semidictadura. En democracia, ¿cómo seguido evolucionando el esa presidente Balaguer? O sea, te quedaste 7. Balaguer. Los de PRD, o sea, don Antonio Jorge Blanco, luego Leonel Danilo. Termina el ciclo, por favor. Sí. Luego, ya Jorge Blanco fue el que, el que más tuvo que reducir la inversión pública, porque se vio ante una situación crítica por el hecho del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La eliminación de la cuota. Sí, pero fue también la eliminación de los financiamientos internacionales, que al no haber financiamiento, entonces tú no podías financiar el déficit público. Recuérdate aquella famosa llamada de Jesús Silva Herzog, el ministro de Hacienda de México, a Jacques de la Rosière en 1982 en el verano, y le dijo: México no puede pagar la deuda. Eso colapsó totalmente el financiamiento internacional, y entre eso República Dominicana, que entraba un gobierno en agosto, esto fue en junio, y en agosto del 82 no había financiamiento, y eso hizo que redujese significativamente la inversión pública. Entonces, pero después volvió a subir alrededor del 5%, 4.5, 5%, Leonel Fernández, y luego bajó a un entorno del 4% ya en el gobierno de Danilo, y ahora ha seguido bajando. Entonces, por eso es que te digo que se necesitan recursos, por lo menos un punto más de inversión pública. Jaime, cuando se dice, y entrego el bate a mis compañeros ya, no, lo que hay que hacer es reducir el gasto y sobra dinero. Lo dice la oposición ahora, pero el PRM
Lo decía también ayer cuando era el PLD. Claro. No, lo que hay que dinero es la corrupción y el gasto Sí. y la nominilla y sobra dinero. Correcto. Cuando se hace ese pronunciamiento, tú como economista que comienzas analizando todas esas posibilidades, ¿qué piensas? No, lo primero es poner claramente tu marco analítico para tú poder coger cualquier gasto y colocarlo ahí y dice, ok, cumple con estas características, por ejemplo, aportar al contribuyente, aportar al desarrollo económico y social, no cumple, se puede eliminar. Tú dices, el tema de elevación, se habló de 130,000, perdón, de elevación no, de la corrupción, 130,000 millones de pesos, tú dices, realmente puede ser de esa magnitud. Entonces tú dices, ok, mira, yo no creo que sea esa magnitud lo que es corrupción. El tema de evasión, que voy a hablar de eso, entonces ahí tú dices, mira, cuando yo hago un análisis en base a el nivel de eficiencia de otros países, puedo determinar un nivel de evasión que para el caso de ITEVIS, impuestos sobre la renta de personas físicas, impuestos sobre la renta de personas jurídicas, equivale casi 4 puntos del Producto Interno Bruto. Wow. Ya. O sea, por eso, y todavía no he entrado en la parte tributaria, o sea, fíjate que me he quedado en la parte del gasto, dinero. pero cuando entra en la parte de análisis, así mismo como te pongo un marco analítico para el gasto, y tú lo tienes que colocar ahí y verificar, ok, aporta o no aporta, beneficia o no beneficia a los contribuyentes, y ya tú determinas, ok, ese debe ser el gasto, te basas entonces al lado de los ingresos. Y en el lado de los ingresos, ahí tienes que también tener un marco analítico, que te lo voy a presentar en detalle. Sí. Préstamos y préstamos, préstamos y préstamos. En el Congreso dicen que más de 30,000 millones de dólares. Pero dicen que esos préstamos van al banco y que se quedan ahí frisados y que el gobierno hasta tiene que pagar ¿Qué ha hecho? intereses que están por encima y eso. Realmente es así. Mira, recuérdate que cuando hay cambio de gobierno, estábamos en medio del COVID. A nivel mundial, incluso hasta el Fondo Monetario Internacional estaba proponiéndole a todos los países que ejecutaran una política de gasto público muy activa para evitar el colapso económico. Todos los países, Estados Unidos tiene un déficit por encima del 6% del Producto Interno Bruto, o sea, es casi el doble de República Dominicana, para que tengas una idea. Y la perspectiva de los próximos 10 años que se va a mantener entre 6 y 7% del PIB. Pero la economía de los Estados Unidos... Ya lo sé, pero lo que te quiero decir que a todos los países les recomendó el fondo que gastaran más. Ahora el fondo le está diciendo comiencen a ajustar su economía. ¿Por qué? Porque usted no se puede endeudar indefinidamente. Entonces, lo que sucedió en República Dominicana fue que ante el COVID se necesitó un conjunto de recursos. Ese conjunto de recursos había que financiarlo. El gobierno no sabía si finalmente iba a tener disponibilidad en los mercados internacionales porque había incertidumbre. O sea, no se sabía si el mundo iba a acabar este año, don Pablo. No se sabía si el mundo iba a acabar este año, el próximo, etcétera. Por lo tanto, había que obtener el financiamiento, aun cuando tú no lo pudieras ejecutar simultáneamente al ritmo que iba llegando. Entonces, por eso hubo un aumento de los depósitos del gobierno en el Banco Central y en el Banco de Reserva. Y no se ejecutó. Y eso le costó al Estado. Ahora, tú te tienes que poner también, siempre que tú haces un análisis, te tienes que poner en el lado del que está tomando la decisión y ser empático en el sentido de, bueno, realmente esa fue la mejor política. Quizás si tú lo ves expuesto, tú dices, mira, me costó dinero, pagué intereses, no lo ejecuté y pude haberme ahorrado, pero tú no sabías si luego lo iba a poder obtener ese financiamiento. Entonces, esos son los pros y los contras que tú tienes que poner en el análisis. Pero de que costó a la economía, claro que le costó una parte de recursos. Jaime Aristi Escuder, qué gran aporte tú acabas de hacer con mencionar el concepto de incertidumbre, porque marcó mucho las políticas económicas, sociales y hasta sanitarias de los gobiernos del mundo en ese momento. Es muy fácil ahora, como los psiquiatras israelíes que pronostican el pasado. Muy fácil pronosticar el pasado, pero hay un momento donde los gobiernos tuvieron que jugársela, porque bueno, ¿qué va a ser del escenario mundial en 6 meses, un año? Hubo un momento donde de eso no se sabía nada, señores. Recuerden el momento en que dependíamos de que empresarios dominicanos con buenas conexiones en China agilizaran el proceso de salida de los aviones de China para los medicamentos y una donación, un préstamo inicial del empresario para la primera vacuna. Recuerden eso, es bueno. Pero mira, el país está en pacto fiscal. Entonces, la tentación de lanzarte el pacto fiscal entero a ti en esta entrevista es mucha, pero me gustaría que nos dieras un poco de luz, un poco el tema, por ejemplo, del gasto.
La famosa revisión de las exenciones. Aquí todo el mundo está al borde de la quiebra. Si le quitan esas exenciones, se jodió todo. Entonces, un poco, hay por lo menos un 40% de esas exenciones que son perfectamente revisables. Me gustaría que me hablaran un poco de eso. ¿Cuáles serían las prioridades? Otra cosa está el lío terrible de la informalidad. Si al revés, casi 58% de la gente que está en la economía está de manera informal, cuando tú hablas de pacto fiscal y de vainas de impuestos, no sé yo qué, me está hablando del 42% del club de los pendejos, porque hay un 50 y tantos que no está en esto. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿De qué manera se puede luchar? Si se está haciendo y uno no lo sabe, algo con este asunto de la informalidad. Okay. Y ahí mismo te dejo algo que tú lo manejas como nadie, lo del subsidio eléctrico, porque así no hay pollo que llegue. Ok. Voy a comenzar con el subsidio eléctrico porque está ahí todavía por el lado del gasto. Luego viene el gasto tributario, que le voy a cambiar el signo para que quede del lado de los ingresos. Porque esto es una ecuación, es ingresos y gastos. Y la diferencia entre eso es financiamiento. Eso no hay de otra, es así. Entonces, me quedo todavía por el lado de los gastos y ahí, en esa parte que tú señalas del subsidio eléctrico. Mire, aquí hay un problema serio con el sector eléctrico en la República Dominicana. Tenemos una situación en la cual hay un déficit alrededor de $1.500 millones anuales. $1.500 millones que le origina una mala gestión de las distribuidoras de electricidad. No es de otra. Aquí hay una pérdida de 40% de lo que se compra de energía. Es decir, ellas retiran 40% de la cantidad de energía y solamente están... No son pérdidas técnicas, no. Es un problema de facturación y cobranza. Es decir, tú utilizas la electricidad, la utilizas y no la estás pagando. Y no tampoco se justifica que sean los más pobres. Porque aquí en este país los pobres no representan 40% de nada. Jaime, ponlo como un ejemplo de 100 pesos. La distribuidora compra a la generadora 100 pesos. 100. Okay, a partir de ahí. 100. Y entonces solamente logran facturar y cobrar 60. 60. O sea, no hay ningún negocio que se pueda mantener con unas pérdidas de 40%. Entonces, en este país no ha colapsado el sector eléctrico porque el gobierno de forma periódica le envía recursos. Esto no es nuevo. Estamos hablando de los últimos 20 años y ya ha representado prácticamente la mitad del déficit promedio del sector público. O sea, si tenemos 3, la mitad es 1.5 y de eso la mitad del endeudamiento que tenemos hoy día lo explica el agujero eléctrico. Entonces, tenemos que agarrar el toro por los cuernos una vez por todas. Ahora, el punto es, ¿eso significa un aumento de la tarifa de electricidad? No necesariamente. Ajá, porque, ¿cómo tú lo haces? No, porque es que quien está realmente generando el problema son aquellos que están consumiendo y no están pagando electricidad. Si yo te aumento la tarifa de electricidad, se la estoy cobrando más cara a aquellos que sí están recibiendo la factura y que están pagando. Entonces, a esos no es que yo debo cobrarle, yo le debo cobrar al que no está pagando electricidad, al que no está pagando el servicio y se puede. Sí, lo que pasa es que eso tiene un costo político, porque eso ha sido planteado por ti en varias entrevistas en estos últimos 15 años, tú no lo has dicho. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que explotar el país para que los gobiernos digan, no, señores, ya esto del subsidio, esto no da más. No, es que ya no da más. Así no se puede. Ahora, ¿cuándo se va a hacer eso? Porque una cosa, por ejemplo, yo decía ayer aquí, el CIUBEN te permite tener ubicado a la gente que necesita y justifica toda la solidaridad del mundo. Pero están ahí perfectamente ubicados. Fuera de eso, yo te parto en dos si tú no me pagas. Ahora, se está hablando de eso, llevar a la sincerización del pago a través de que no sea el PRM ahora, PLD antes, Fuerza del Pueblo, lo que sea, quien cobre, sino una entidad privada que se le dé una cuota. Unión Fenosa lo hizo y perdió. Sí, es correcto. Porque los contratos le daba al gobierno el poder de decir, no, esto no me lo cobre, papá, déjamelo ahí, que eso me va a traer problemas. O no suba la tarifa. No me suba la tarifa, que están los pobres y vienen las elecciones municipales. Por un peso vendió la empresa. Sí, pero Unión Fenosa sí tuvo problemas muy serios y lo conocí muy bien porque me tocó la recompra de norte y de sur por parte de Unión Fenosa. Pero aquí, volviendo al tema eléctrico, aquí se necesita establecer, por ejemplo, medidores inteligentes que te permitan a ti identificar cuánto se está consumiendo un determinado circuito, verificar si hay una situación de hurto de la electricidad y de esa manera entonces tú poder identificar hasta el cliente y poder tumbar el servicio.
desde tu casa. Tú, desde tu casa, los en el teléfonos, sentido, como los exactamente, desde el local que estás gestionando. Fíjate lo siguiente, aquí en el este está el consorcio energético Sí, Punta Punta Cana Cana. Macao, que Sí, tiene eso un 99% de Exitoso. facturación y cobra. Sí. Entonces, Tiene barrio ¿por qué? pobre igual. Y es exactamente barrio pobre Tiene barrio y se pobre. paga. Y la electricidad es relativamente cara. Sí. Entonces, se puede cobrar en este país, se puede hacer inversión. ¿Cuánto se necesitaría si tú dices, bueno, yo necesitaría 3 millones de esos medidores inteligentes? Tú necesitarías fácilmente entre 600 y 900 millones de dólares. Vamos a suponer que sean 1.000 millones de dólares, pero 1.000 millones de dólares es menos que el Un mes, subsidio de un un mes año. subsidio. No, Un año, no, porque un un año año de subsidio son 1.500 millones de dólares. Sí. O sea, menos de un año de subsidio. 7 O meses, sea, punto. exactamente, 2/3 partes. Entonces, cuando tú tienes eso, tú dices, Pero- tú pudieras hacer ese trabajo. Entonces, eso es necesario porque representa 1.3% del PIB. O sea, del déficit de 3 que necesitamos cerrar, hay 1.3% que viene del sector eléctrico. ¿Cómo cuánto? Claro, sí, ¿Cuánto? sí, sí. Informalidad. En 10 años. Informalidad. Ahora, vamos en- con lo de la en los informalidad. Y lo de... En los últimos 10 años, se puede establecer cuánto ha perdido el Estado a través de las sedes. Oh, pero claro, imagínate, asume entre 1 y 1.5, son 10 años, entre 10% y 15% del Producto Interno Bruto. Diablo. Mira. Informalidad. O sea, imagínate. Informalidad, Jaime. Sí. El lío de la informalidad. Ok, ¿Qué carajo entonces puede ya ser? ahí caemos en la parte de los ingresos. ¿Qué sucede? El 55% de los perceptores de ingresos de la República Dominicana están en el mundo informal. Eso no significa que sean pobres, vuelvo y señalo. Así como dije lo del sector eléctrico, hay informalidad que Sí. va más allá porque son actividades que van paralelas a otras formales que pueda tener el negocio. El dueño de un microbús, un asumido a Banilejo, informal totalmente, clase media, ¿eh? Pero hay también más grande que es, Es más que grande. también está en la informalidad. Porque tú puedes tener una parte formal y una parte informal y generar una evasión. Vuelvo y señalo, si tomamos el ITEVIS, el impuesto sobre la renta de personas físicas y el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, alrededor del 50% de eso que se vio haber estado recaudado se pierde. Y eso equivale, si yo lo recaudase con el nivel de eficiencia de otros países de la región, pudiera tener entre 3 y 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de recaudación adicional. Es decir, tú me dirás, no tengo que aumentar tasa, no tengo que aumentar base si logro enfrentar la evasión. El ¿Qué nos costo falta? político ¿Pero qué nos que falta? evita que eso se haga. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que falta? El costo Porque- político ¿Qué es tan evita que eso difícil? se haga. Bueno. ¿Dónde está la Naiboa, el butatiberol de... Se pone muy bien. Entonces, es que ese es el punto. Ahí tú necesitas una mejora del nivel de eficiencia en la gestión del sector impositivo. Es decir, la parte de la Dirección General de Impuestos Internos, así como también Dirección General de Aduanas, tiene que mejorar su nivel de eficiencia, sin lugar a dudas. Tú necesitas poder establecer mecanismos Pero, que Jaime, puedan darle trazabilidad. Pero Jaime, en el Mira. gobierno anterior ni en este, como que uno mira y no es cuestión como de gente inteligente, como que son otros factores que entran en juego. Es que mira, por eso lo importante es trazabilidad y poner impuestos que sean sencillos. Te voy a poner un caso. Fíjate una cosa, el impuesto sobre la renta, ¿cómo se determina? Tú tienes ingresos por ventas, menos costo de venta, menos gasto administrativo, menos gasto de depreciación, menos gasto de intereses. Mira todas las partidas que pueden pasar para tú determinar una base imponible. Mira la diferencia. Vamos a suponer un impuesto a las ventas de un 2%, 3%, lo que se vaya a determinar. Venta bruta. Exactamente, sobre la venta bruta. Te olvidas de todo el resto. ¿Dónde es más fácil tú cobrar el Ahí, impuesto? con eso. Exactamente. Entonces, ¿Por qué no ese se como apuesta a esa sociedad... simplificación? ¿Por qué caray no se Ah, apuesta La a esa sociedad, simplificación? entonces por eso, programas como este, ahí es que hay que venir y explicarle al país, porque el país es parte de la toma de decisiones. El país debe exigir, bueno, vamos a establecer un sistema donde sea justo. Entonces ahí caemos en la parte del sistema tributario. Toda medida, ¿cuál es el marco analítico que debemos poner? Tiene que ser una medida donde sea en primer lugar justo la distribución de la carga. Claro. Cuando tenemos informalidad no es justo porque eso significa que hay una parte de contribuyentes que no está pagando. Entonces, mira, la equidad distributiva tiene que ser medida de la siguiente forma. Equidad horizontal, donde Pablo y yo tenemos el mismo nivel de ingreso y de consumo y por lo tanto pagamos lo mismo. No, tú y Pablo no. equidad vertical, donde Cristian tiene mayor nivel de ingreso que Ahora yo sí, ahora y sí. entonces Cristian paga más que yo. Eso no significa tasas marginales crecientes. Puede ser la misma tasa, podemos pagar los 2,25%,
pero él paga 25 sobre 10 millones de pesos y yo pago 25 sobre 1 millón de pesos. Él paga más que yo. Ahora, ¿qué sucede? Que Cristian tiene mecanismos de elusión y de aprovechamiento de esto, que son esos gastos tributarios o exenciones, y paga menos que yo teniendo un mayor nivel de ingreso. Entonces, eso hace que entonces haya inequidad en la distribución de la carga distributiva. Y eso hay que modificar. Pero tiene que venir Bukele o Trump o quien sea para eso. No, yo creo que tanta brega en democracia. Es que yo creo que esta es una gran oportunidad de hacerlo. O sea, cuando se está discutiendo este tema, yo creo que se comienza por el lado del gasto, se comienza tomando en cuenta el sector eléctrico y nos vamos por el lado de los ingresos y tiene primero que distribuirse equitativamente la carga para que sea justa y también que cualquier modificación de los impuestos sea no distorsionante. Y ese es un punto importantísimo. No te vayas, embate con Jaime, ven. No te vayas. Tengo una audiencia ahora, Jaime. Sí, llegó tarde hoy, sí. Pablo no está aquí, explícale a Pablo de las efemérides. Sí. No, yo quería venir porque es sumamente irreverente estas efemérides. Es un placer. Sí, pero óyeme. Pero estamos tratando de corregir. Sí, no, yo me doy cuenta. Vamos a tomar medidas. Sí. Yo me doy cuenta. La conversación es con Jaime Aristi Escudero, economista, matemático, catedrático, escritor. ¿Cuáles van a ser los aspectos que impactarán en la clase media? Porque estamos hablando que los empresarios ya tienen vocería, hay puntos sobre los que están discutiendo y diferentes sectores. Sin embargo, el que está formalizado, el que paga, el que está ubicable para que le cobren, es quien carga muchas veces con una parte bastante incómoda. Entonces, ¿cuáles van a ser los aspectos que lamentablemente nos van a tocar a nosotros? No, es que eso no se sabe. O sea, hemos visto propuestas de sectores empresariales directos o sectores empresariales indirectos, como el CRES, donde establece sus propuestas. Vi una reciente también de un partido político bastante liberal, un partido estilo a la Milei, que también propugna, por ejemplo, por elementos relacionados con la Escuela de Chicago de Milton Friedman, donde eso lo que hacen es reducir las tasas. Todo eso nosotros lo escribimos hace 30 años y está escrito en un libro que se llama El Programa. O sea que hay diferentes propuestas sobre la mesa. Sabemos que el gobierno también está preparando y dentro del gobierno hay varias opciones también. Al final, si te digo que habrá un aumento de las recaudaciones, eso significa que va a salir de los bolsillos de alguien. Lo que hay que tratar es de que primero salga de una forma no distorsionante de las decisiones de ahorro, de inversión, de innovación, de trabajo y de producción. ¿Por qué? Porque si son distorsionantes, lo que eso produce es una caída de la actividad económica. Entonces tú no puedes hacer una reforma tributaria que produzca una caída de la actividad económica porque creas un círculo vicioso. Porque si se reduce la base imponible y tú subes la tasa, no vas a recaudar más. Y si vuelve y otra vez sube la tasa para entonces recaudar y sigue bajando la base imponible, tienes un problema cada vez mayor. Entonces, tiene que evitar ser distorsionante. Y luego está el tema de la distribución justa de la carga. Entonces, cuando se coloque eso sobre la mesa, ahí tanto la clase media como la clase alta, como los pobres van a decir, bueno, yo no quiero que a mí me caiga esos recursos que yo voy a estar pagándole adicional a la economía y al gobierno. Por ejemplo, cuando estamos hablando de reforma, es probable que esa reforma esté entre 2-3% del Producto Interno Bruto. Al menos ese sea el objetivo inicial, que al final caiga en 1.5, 2 puntos del PIB, pudiera ser. Pero la reforma, tal como se tiene previsto por parte del Fondo Monetario Internacional, que también quiere que se haga la reforma, es alrededor de 2 puntos del PIB. ¿Qué tanto ayuda o desayuda la postura de la oposición, que dice que no va, por muchos pronunciamientos, no va a acompañar al gobierno, al menos en la reforma fiscal y en la constitucional? Mira, eso me recuerda, por ejemplo, en 1992, a mí me tocó ir a una reunión con el doctor José Francisco Peña Gómez cuando yo estaba en la reforma tributaria de ese año con el PNUD. Y recuerdo que el presidente Balaguer lo que quería era que Peña Gómez le apoyara para pasar esa reforma, que era una reforma que ahora todo el mundo dice que fue la mejor reforma, que fue la más general. 30 años después. Fue terrible. Exactamente. Y en ese momento, que
fue tremenda reforma, terrible. que la elaboró el equipo de Harvard, estaba Glenn Jenkins, Ward Hussey, que fue quien escribió el Código Tributario. No, por decreto fue la del 12 de septiembre, la arancelaria. Pero la reforma tributaria, propiamente el Código Tributario, se pasó. Entonces, por eso es que Balaguer quería que Peña la apoyara y Peña no la apoyó. Lo recuerdo perfectamente porque yo estaba al lado de Peña. Entonces, perdón. Y no la quiso apoyar. Okay, entonces sí. Él dijo que muy bien, muy buena explicación, pero que le dijera al presidente Balaguer que él no podía apoyar esa reforma. Entonces, el paralelismo. Y entonces ahí el paralelismo es que es entendible que la oposición tampoco quiera colaborar en esta oportunidad. Eso es algo típico. Entonces ahí yo creo que la población tiene que entender al gobierno en el sentido de que, bueno, que sea la reforma menos distorsionante y más equitativa posible y que al mismo tiempo se den claramente medidas de gasto público que implique la racionalización, la eficientización y además hacerlo de una manera tal que tú te des cuenta de que cada peso que tú estás pagando como contribuyente se te está devolviendo en algún tipo de servicio. O sea, eso es algo básico, que la gente se dé cuenta que los recursos que se están obteniendo es porque se está mejorando la intervención del Estado en la economía. Que precisamente por esas mezquindades políticas donde no hay inocentes, por esas mezquindades políticas es que tenemos un mandato legal, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y 1000 informes, hasta Lee, el diablo y su hermano, que te recomiendan este asunto de un pacto fiscal. Pero el problema está en que los gobiernos, a menos que tengan el agua al cuello, en la medida en que saben que van a pagar un costo político y nadie los va a apoyar, entonces huyen. Sobre todo en esa época, recuerda, es un elemento a tomar en cuenta, había elecciones cada 2 años. Entonces eso era terrible. En esta oportunidad, todo parece indicar que el presidente está decidido a ver si 3 años y algo, por lo menos 3 años, son suficientes para que toda esa impopularidad que va a cosechar el gobierno, sobre todo sus 18 primeros terribles meses, ¿no? Que todos los sectores en contra, si 3 años van a ser suficientes para que ya para el 28 haya frutos positivos. Entonces ese sacrificio de impopularidad es de resultados, porque la explicación de por qué aquí tenemos tantas vainas por hacer, pero no las hacemos, es que si tú agarras ley de seguridad social, ¿y quiénes son los dueños de la ARS? Son la gente que parcialmente financia las campañas. Entonces es duro ir a una campaña electoral con los dueños de la ARS en contra. Mira, por consiguiente, yo no quiero esto, yo huyo hacia la derecha y no reformo la ley de seguridad social. Y así todos los temas. ¿Existe la posibilidad ahora? Mira, correlación, sí, claro que sí. Recuérdate lo siguiente, en 1990, vuelvo y te digo, había una situación de inflación, la más alta en la historia de la República Dominicana, 80% de inflación, caída de la actividad económica, 5%, y el presidente Balaguer ganó las elecciones. Gana las elecciones y él cambia. O sea, el presidente Balaguer, después de agosto de 1990, es diferente al presidente Balaguer del 86 al 90. Es un presidente estabilizador. O sea, él gana las elecciones y él inmediatamente cambia y comienza a ejecutar una política de estabilización. Una política de estabilización que fue duro los 2 primeros años, el 91, 92, pero ya en el 92, con la reforma y los recursos que obtuvo, comenzó la estabilización. Se estabilizó el tipo de cambio, bajó de 14 a 12.50, se comenzó a estabilizar, la economía comenzó a crecer en el 12. El 94 entonces, no era tan malo, no, el del 94. Pero fíjate una cosa, él en el 92, supuestamente él dijo que iba a renunciar. O sea, el presidente había dicho en el 90, cuando la situación con el PLD fue tan fuerte, que el presidente Bosch prácticamente había ganado las elecciones y que pudo haber llegado. Pues ahí el presidente Balaguer dijo, en el 92 se va. Y en el 92 llegó, pisó y siguió corriendo. Siguió corriendo. O sea, pisó base. Es como cuando tú das un palo largo que dice, en palo largo no se pisa base. Entonces eso hizo el presidente Balaguer. ¿Por qué? Porque tenía los recursos de la reforma. O sea, fíjate, y eso fue en el 92 y en el 94 vuelve y gana. En el 94 vuelve y gana. Tú me dices, no, pero que fue el PRD. No, pero en el 94 vuelve y gana. Él logra quedarse en el 94 y se va en el 96. Pero eso significa que la reforma tributaria le dio los recursos suficientes para estabilizar la economía. ¿El peor impuesto cuál es? La inflación. Es el más regresivo.
Entonces, es el que más afecta a los pobres, que ese es uno de los puntos que hay que poner sobre la mesa a la hora de tú analizar las diferentes propuestas de reforma. Jaime, sería bueno esa precisión de qué se hizo por ley, qué se hizo por decreto. Rápidamente, en ese momento. En el 90. 92. 90 y 92. En el 90 fue por decreto, la reforma arancelaria. Y en el 92. ¿Se hicieron más o menos qué cosa? No, la reforma arancelaria fue bajar los aranceles. Okay. Por ejemplo, había aranceles de 300 y pico, de 200 y pico, de 100 y pico, ¡pa! Y Balaguer lo bajó a 40%. Y entonces la fiscal pero ajustó la base. Ajustó la base. Ajustó la y entonces base. aumentaron las recaudaciones. Porque que Cuando esas ajustó la tasas base, eran ¿qué? tasas... Traducción de ajustar la base. No, ¿qué cosas hizo? no, por ejemplo, esto estaba a $1 y él dice, no, pero esto no puede ser $1, esto debe ser $100. Entonces bajó de 300% la tasa, la baja a 40%, pero la base la sube de 1 a 10. Ya. Entonces aumentaron las recaudaciones. Y al aumentar las recaudaciones le mandó esos pesos al Banco Central y redujo la inflación. Y entonces estabilizó la tasa de cambio y estabilizó los precios. Eso es 90, 92. Entonces el 92 ya, en ese periodo de 2 años, con la economía más estable, entonces sí él se sentó con todos los sectores. Recuerdo algunas personas que así mismo iban y decían que había unas exenciones que no se podían eliminar. Y recuerdo que al presidente Balaguer le dijeron, pero mire, presidente, yo le voy a describir esta foto. Esta foto supuestamente es un hotel, pero yo lo que estoy viendo es un monte. En Juan Dolio. Y cuando el presidente dice que le quiten todas las exenciones, o sea, y Balaguer hizo y arremetió contra todo lo que era claro, porque sencillamente dijo, lo están engañando. Entonces, en este caso, y vuelvo con el tema tuyo de las exenciones, lo que hay que hacer es un análisis costo-beneficio. Aquí hay un análisis que tú podrías hacer que te permita a ti determinar esas exenciones. ¿Cumplieron con su objetivo? Sí, pues ya la puedo quitar. No cumplieron con su objetivo y tienen 30 años, la puedo quitar. Pero están en proceso de, por ejemplo, un edificio que tú estás viendo que se está desarrollando. Ah, no, yo lo mantengo. Yo lo mantengo porque esa exención me está generando empleo, me está generando valor agregado, me está generando bienestar. Pero insisto en la pregunta, ¿tú consideras que 3 años, por ejemplo, el gobierno comienza en agosto? Se supone que ya en agosto, si no está firmado, ya todo estará atado y bien atado para que arranque en el enero. pacto fiscal. Vámonos Enero. Por un asunto de contabilidad, ¿verdad? Claro. En enero. Estamos hablando de que posiblemente eso es 25, ¿no? 25, 26, 27, 3 años. 28. Estamos hablando de que ya a finales del 27, inicio del 28, el país podría estar más o menos recuperado y la gente podría estar vislumbrando. Coño, pero mira, las cosas han mejorado un poco. Por eso te digo, el caso del 92. Él ejecuta en el 92 y en el 94 se reelige. Balaguer. Jaime Aristi. Ahora todo es más volátil también. Se arma un rebú y cuando viene a ver un mes, las cosas cambian. Orientándonos. Pablo habló hace un momentito de la seguridad social y eso. Sí. ¿En qué vamos a parar con los fondos de pensiones, finalmente? Mira, los fondos de pensiones es un sistema de capitalización individual, gracias a Dios, que eso significa que no es el típico agujero que hay como en Europa, donde tú necesitas una presión tributaria de 40-45% para financiar ese tipo de sistema de reparto. ¿Qué me va a quedar a mí? No, lo que tú necesitas es poner sobre la mesa si con lo que tú estás aportando es suficiente para tú tener, por ejemplo, lo que cree la gente es tener un nivel de ingreso de reemplazo que sea igual a tu salario. Con lo que tú estás aportando de un 10%, donde tú aportas 3 y el 7 lo aporta tu empleador, no es suficiente. Lo otro es que vamos a suponer que tú eres un freelance, vamos a suponer que tú eres una persona que no tienes un empleador arriba. Tú no puedes aportar a tu cuenta de capitalización individual y deberías poder. Eso es una modificación que hay que hacer. ¿Para qué? Para que cuando tú estés fuera de una estructura vertical donde tú tengas un empleador arriba, cuando tú estés fuera de eso, tú puedas seguir aportando a tu cuenta, porque el retorno, óyeme bien, más de la mitad de lo que tú tienes en tu cuenta ha sido retorno, no es ni aporte tuyo ni aporte de tu empleador. Ningún otro sistema es tan rentable como ese. Si tú fueras a ahorrar tú esos recursos directamente y tú lo colocas y tú dices, vamos a suponer, vamos a eliminar, vamos a hacer esto, eliminamos totalmente el sistema de capitalización individual, ese que mucha gente lo critica, lo eliminamos y te damos el dinero a ti y te decimos, inviértelo tú. Lo que tú obtendrías es una 10ª parte de lo que ha obtenido con el sistema actual en términos de retorno. ¿Por qué? Sí. Economía de escala. Economía de escala.
tú puedes aprovechar, como tienes un mayor volumen de recursos, puedes aprovechar para adquirir mejor los títulos financieros y obtener un mayor retorno. Y ese retorno va a tu cuenta de capitalización individual porque se distribuye en función de lo que son los aportes. Pero, Jaime, también no ha habido mucha demagogia por un lado, populismo por otro, y hasta cierta irresponsabilidad ciudadana, en el sentido de que, bueno, si usted gana 50,000 pesos, lo que usted cotiza, usted sabe que llegada a la hora de los hornos, usted no puede recibir 85,000. Es correcto. O sea, que eso como que... Lo que hay que estoy explicar. hablando de las injusticias. O sea, estoy dejando fuera las injusticias y lo que hay que mejorar en esa ley. Ahora, fuera esto, vamos a hablar claro. Si usted gana 50,000 pesos, usted apenas cotiza X cantidad, usted sabe que cuando usted le lleguen los 65, 68 años, 30 años en ese puesto, 0 mata 0, usted sabe que a usted le van a salir 3,5 cheles. Sí, pero... ¿Y por qué eso no se socializa más? Para que ese ciudadano tenga claro que tiene que cervecear menos, salga más con la doña y no con las 2 noviecitas que tiene, vaya menos a Miami trimestralmente. No, porque también vamos a una y que realidad. aporte más a su cuenta. O sea, amén de las cosas, amén de las cosas que hay que mejorar. También aquí nos acostumbramos mucho, el gobierno, el sector privado, las élites, la oligarquía. Sí, muy bien. Ahora, dicho eso, en términos individuales, usted también tiene que prepararse para el otoño. Y si yo lo que soy es su gerente de un banco oficial, de una oficina, gano 100,000, 120,000 pesos, tú sabes que cuando te llegue, tú no puedes pretender que cuando te llegue el otoño y te pensiones, tú vas a vivir con eso, porque aquí un señor de más de 70 años en pleno estado de salud no gasta menos de 15, 20,000 pesos en medicinas. Sí. Atención. Y tú puedes perfectamente complementar lo que es este sistema de pensiones con lo que se llama una hipoteca en reverso. ¿Qué significa eso? Eso es un concepto que lo desarrolló un profesor premio Nobel de Economía, Robert Merton, donde decía, mira, tú puedes tener, por ejemplo, ¿cuál es el principal activo que tiene una persona cuando llega a los 65 años? El principal activo, ¿cuál es? La casa. La casa. La casa. La casa. Entonces tú puedes tener una hipoteca sobre esa casa donde te van a estar dando a ti un flujo de recursos mensual. O sea, que al final, cuando tú te mueres, la casa pasa a la entidad que te estuvo pagando a ti. Tú no se la vas a heredar a nadie. O sea, ¿por qué? Porque a tus hijos tú le vas a decir, bueno, oiga, me apáñense ustedes. Rica de uno, esa muchacha está más bien. Exacto. Bueno, sí, por cierto, tú tienes una... Tú tienes una idea muy buena. Tú tienes una niña brillante. Sí, que está entrando a una universidad extraordinaria. Ya te informaste. Sí, felicitaciones, Pablo. Jaime, finalmente, ¿qué tipo de reforma, referimos a la fiscal, resultaría en este contexto de posteleccionario, de algunas resistencias, de gente que ya puso proa al 28, grupos empresariales, lógico, muy si no pugnaces, pero presentes? ¿Qué tipo de reforma fiscal va a resultar? Si necesitaríamos 100 pesos, por ejemplo. ¿Qué nivel porcentual de lo que necesitamos en este momento se lograría a partir de esos financiamientos de campaña, de los grupos de presión, todas esas cosas? Mira, esa es una pregunta difícil por el hecho de que, en primer lugar, el gobierno te va a hacer una reforma, luego va a llegar al Congreso y en el Congreso la van a cambiar. O sea, mi experiencia a lo largo de reformas en el 96, reforma en el 2000, reforma en el 2005, reforma en el 2012... Todas esas reformas cambió. ¿Quiénes la cambian? Solamente la del 92, la del 92 hubo un acuerdo. Pero con un Congreso que es PRM. Siempre sí, era PRD antes. Sí, lo que pasa es que ¿quiénes la cambian? Fíjate que ahí hay los grupos de poder. Eso. Okay. Los grupos de poder. Eso Los grupos de poder. Fíjate que ahora mismo el que paga manda. O sea, el legislador supuestamente se debe a la provincia, al municipio y a su partido y a su presidente. Sí, pero sobre todo se debe a quien le financió la campaña y le buscó los últimos 30 millones
de Sí, pesos. día Cristian de- sabe, el Sí, amigo de él, no, pero los eso últimos no es 30 de millones aquí. pesos. Óyeme bien, eso hay teorías que te explican a ti la forma en que tú distribuyes los gastos y los impuestos Sí. en base a el equilibrio de fuerzas de los diferentes grupos de poder. Lo que pasa es que aquí O no se ha sea que transparentado. sí, Aquí es lo mismo que la joven hizo la tesis sobre ese tema del Es correcto. lobismo, que va a llegar aquí tarde o temprano. Exactamente. Y hay que transparentarlo. Es correcto, es correcto. Porque entre el lavado y la lavandería. Jaime, muchísimas gracias. Yo creo que muy Qué bueno hablar con esclarecedora participación, Sí. los Qué bien, datos. qué bien. Los datos Muy y la didáctica. historia, La data. la historia de las reformas recientes y qué necesitamos y qué podríamos Óyeme, hacer para Jaime estaba en el compensar. 92 con Peña Gómez. No, yo estaba en el programa de la Nación Unida para el Desarrollo. En Perú. Entonces, yo era parte del equipo de Harvard Conocí, dentro sabía de cómo manejar eso, de entonces. eso, del 90 al 92. Dije lo de Peña Gómez porque fuimos ahí, Estilo de estaba excepción. César Miquel, exactamente. Eso- Yo era un junior ahí. Ya Moderno había 32 ya había años. salido del grupo Moderno. Tú estabas ahí. Sí, con- sí, sí, cierto sí. Benito. Cuando yo estabas- llegué, tú estabas yo ahí. llegué en el Cierto 89 Benito. y en el 90 entré en Nación Unida y en 89 sí Con estaba. Andy. Estábamos, sí. ¿Quién era? Había una casilla, un círculo que faltaba a la persona. ¿Quién era? No recuerdo. Que no. especulamos que era que era Andy. No recuerda ni Es que quiere tiene mala recordar, memoria, parece. es normal. Sí, Ay, sí. No va a hacer un es un hombre que esfuerzo. ya pasó de los 50. Jaime normal. Aristes. No va a hacer el Escudero. esfuerzo para recordar. No Economista recuerda. y matemático, que tienen siempre muy buena memoria los economistas y los Ten matemáticos. cuidado con lo que vas a hacer. Y entonces agradecemos a Jaime Aristes Escudero esta Él lo va a participación considerar. en este día. Gracias, Jaime. No, un placer, un placer. Qué bien, tú ves. Una se recomendación de aquí para allá. Bueno, no se le va a escapar. No se le va a escapar. Yo pensaba. No, porque el matemático, el economista, también es un hombre muy activo. Yo lo veo en el ¿Cómo? Mirador. Hay un hombre que corre, se entrena, muy Nado, buena condición nado. física. Sí, Sí, Siempre. pero también nado. 40 eso no es bueno. Merece- Pero nado. Merece Normalmente. consideración. ¿no? Y Esa nadar corredera. y nadar mejor condición. Entonces, es un hombre muy activo. Una gente activa, uno tiene que presumir que también hace cosas en la casa, en la oficina, resuelve temas. Además, la doña tiene muchísimas ocupaciones, o sea, que estos temas aeroportuarios, esas cosas. Además son somos de Villa tremendas. Francisca, tú y yo. Somos de Villa Francisca, ¿Cómo? Sí. San Carlos, Villa Francisca, y entonces ¿De verdad? Jaime muy Sí, activo. Villa Francisca. O sea, Duarte 37, no es casi Popi. esquina Félix María Ruiz. Jaime no es Popi. Yo pensaba No, que Yo creo que era Popi también. Yo- No, lo que pasa Él no, Porque tenía la un novia, feeling. la novia de Villa Ahora, era no, cerca. Él nosotros- y Andy siempre han andado cerca. Sí, por eso dicen que el neoliberalismo nació en Villa Francisca. Esa es la teoría de Julito Jací, Yo que era muy creo- amigo de nuestros padres. Yo creo Sí, que sí, yo sí. creo que Jaime llegó caminando Sí. aquí de su casa. No, fíjate, yo llegué caminando porque yo vivo a 500 metros de aquí, Es pero, así. pero nosotros nos mudamos de Villa Francisca aquí a Piantini en el 70, o sea, yo tenía 4 años, pero la realidad es que iba todos los días a la farmacia, o sea, que Pues es en tú Villa sí eres Francisca. Popi, lo O que sea, pasa es que tu no, época de guagua fue en los 60. todo lo contrario, a mí me importaron aquí, pero yo sí. En el 70 él se mudó Allá a fue que me Piantini. crié. En el 70 él mudó a Piantini, en el 78 me bañé con agua fría. Digo, con agua de ducha. Jaime, entonces, tú como un hombre activo, hay que hacer cosas en la casa. Yo pensaba que lo iba Siempre a has desviar. procurado los mejores, el mejor instrumento académico y de herramientas para cálculo, etcétera. Entonces, a nivel de la construcción, hay que tener las herramientas, los equipos adecuados. Y si tienes certificación internacional, mejor, que tú siempre a nivel de estudio la has procurado. Ahí en la San Martín, que hace esquina Máximo Ya le Gómez, dieron. a la derecha. Ya le dieron. San Martín 183 está materiales industriales. Esa es la ferretería más completa. No hubo consideración. Puede quitarte el traje de Harvard, de Chicago, tu título de Chicago, todo de eso. Barcelona. Y decir, mira, me mandaron de a diario. Así tú te ves Ajá. más, ¿verdad? Aterrizado con camisita. ¿Y manga qué corta. consigo ahí? Una reducción importante, una rebaja sustancial. Nada más tiene que decir, me mandaron de a diario unos días. Ah, excelente. Así que Gracias. ya la recomendación está hecha. Gracias. Le doy las gracias al economista No se Jaime escapó, Aristes ¿no? Escudero. Nosotros continuamos, llueve, hay que hacer consultas, qué pasará con José Dantes, que anuncia cosas, y en cuántas horas o días tendremos presos, Entre un hora aunque y una. Julián recomendó que no sea preso, a los que robaron ayer el Banco Popular, el segundo, en 15 días. A diario.
Conoce